Cuando yo planteé esta idea de hacer lo que estábamos haciendo hoy, partió de la base de dos cosas. Primero, como yo le decía, de una sugerencia, de una idea que Alicia me planteó en su momento de juntarnos, pero el tema después salió en relación a una charla que yo estaba escuchando de unos filósofos o llamémosles opinadores, en donde hablaban de que estábamos sufriendo un ataque en relación al cambio de los conceptos y al cambio del lenguaje, y que perder podríamos empezar a perder el significado de algunas palabras, y planteó el tema de la libertad. Entonces a mí me surgió la pregunta de si era posible perder el concepto de libertad, teniendo en cuenta que yo me planteaba desde un lado en donde la libertad, para mí en ese momento, cuando yo me hice la pregunta, era algo inherente al hombre, era parte de nuestra naturaleza. Entonces yo decía, podrán cambiar el significado, nos podrán decir que libertad significa otra cosa, pero muy en el fondo podemos estar siempre en la necesidad de que la libertad es algo inherente de los seres de esta tierra, entonces, de los que venimos o de los que compartimos esta tierra y esta existencia. Entonces, desde ese punto, se lo comenté a Emma, y ahí fue que salió y desarrollamos esta idea de, bueno, hacer el programa y hacerlo con el tema de la libertad. Desde mi punto de vista, y viendo lo que he ido leyendo, hice como una pequeña definición muy concreta y muy básica, como un punto de partida, bien conceptual, bien de diccionario, que dice que la libertad es la capacidad, y acá quiero aclarar una cosa, los textos siempre hablan de la capacidad de una persona en actuar. Me pareció muy interesante cambiar la palabra persona por individuo o ser, y en vez de actuar, obrar o vivir. Por esto de que la palabra persona, una de las cosas que quizás debemos empezar a liberarnos es de ciertas palabras que tienen cierta etimología, que implica que una persona es, etimológicamente, la palabra persona viene de personaje, de máscara, entonces yo, al representar un personaje, ya me estoy limitando, porque uno siempre espera de ese personaje tal situación. Si yo soy una persona que actúa y que interactúa en la sociedad, la gente y yo vamos a esperar ciertas actuaciones para con esas personas. Entonces, en realidad empezar a hablar de que la capacidad de un individuo de obrar por su propia voluntad, que esto me pareció muy importante. Y después podemos pensar y ver desde la filosofía o desde los grandes pensadores que hablan de que, bueno, esto que yo les decía, de que la libertad es una facultad natural del ser, de nuestra experiencia, también es una condición, se puede tomar como una condición, también se puede tomar como un estado, o sea, como un modo de ser. Y en todas esas situaciones, todas esas distintas caracterizaciones o encasillamientos que uno puede tener de la libertad, después podemos hablar de la libertad política, de la libertad social, de la libertad que en realidad son simplemente dimensiones en donde nosotros nos empezamos a extender las distintas dimensiones del hombre, pero al fin y al cabo, desde mi mirada, hay una libertad única y una libertad que, por decirlo de alguna manera, una libertad en la esencia del ser humano que afecta el resto de las libertades. Desde mi punto de vista, yo pienso que
si uno por esencia no es libre, no puede desarrollar su libertad en todas estas áreas como ser la psicología, lo social, lo político, lo cultural, en la familia. Y en realidad me puse a pensar, después de leer un rato y bastante distintas cosas, y lo engancho a lo que a mí siempre me gusta tener como la herramienta básica y fundamental para abordar cualquier aspecto en mi vida, que es, y lo puse en esta frase, que es la que yo quiero extender, que es: la libertad es la coherencia entre los pensamientos, los sentimientos, las emociones y mis acciones. Si yo, en alguno de estos 4 aspectos o dimensiones de mi existencia o forma de manifestarme, yo me manifiesto a través del pensamiento, a través de los sentimientos, a través de las emociones y a través de las acciones, si en una de estas hay una incoherencia, es porque en el fondo hay algo que a mí me está haciendo no ser libre para poder ser coherente en lo que pienso, en lo que siento y en lo que hago. Entonces, el hecho fundamental y lo que a mí me gustaría plantear como que lo que es para mí la libertad es poder en todo momento expresarme, extenderme en mi experiencia en esta vida de la manera que más coherente y más honesta posible que yo logre, independientemente de los procesos de libertad, porque en un momento con Emma decíamos, bueno, pero entonces la libertad está muy ligada al contrarrelato, o sea, depende de lo que me prohíban, es cuán yo libre me sienta, y en el fondo hay una realidad en base a eso, pero en realidad yo siento que una persona es libre cuando logra ser pleno y no depender del afuera para hacer, para pensar, para sentir y para hacer. Cuando no hay una posibilidad donde una de las dos patas sea interrumpida, es porque hay una situación de no libertad o de esclavitud, como me gusta a mí llamarlo, en esto por ejemplo, yendo a Jung y a las distintas formas de percibir la condición humana, ¿no? Entonces, para mí lo interesante y lo fundamental de todo esto es poder en todo momento llevar a eso, y principalmente el evitar en tiempos de censura y de políticamente incorrecto, el poder evitar para mí, la peor de las censuras, que es la autocensura.